El crecimiento poblacional, la migración del campo a la ciudad y una compra selectiva están revolucionando la demanda internacional de alimentos. Es por eso que un grupo de especialistas se reunió en las jornadas de integración productiva en Rosario para analizar y debatir las verdaderas oportunidades que se le presentan a la Argentina y la región si exportan cooperativamente. La jornada de integración productiva realizada en Rosario convocó a especialistas nacionales e internacionales del ámbito público, privado y académico para debatir un futuro del sector agropecuario y agroindustrial en el que será determinante complementarse para salir a competir al mundo. Recordemos que nuestro objetivo es generar un lugar donde una vez al año nos podamos juntar y poder discutir, debatir sobre cuáles son nuestras propias ineficiencias dentro de las cadenas, qué es lo que podemos mejorar a través de la integración, que a eso llamamos integración productiva, este proceso, y es la inteligencia competitiva de la cual también estamos planteando, para poder llegar a los mercados, no solamente al mercado interno, sino a los mercados internacionales, con productos de calidad, con productos agropecuarios elaborados, no materias primas. O sea, esto arrancó partiendo de la producción primaria, el agregado de valor, el valor en origen, y a esta instancia hemos llegado, o sea, cada vez, todos los años un poco más, donde ya es directamente ver la integración de las cadenas que componen el sector agropecuario y agroindustrial para ver en qué aspecto tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que modificar. Están cambiando por una razón muy simple. En los últimos 20 años se han incorporado a la competencia económica global unos 2.000, 2.500 millones de personas. Que no, como decía un profesor americano, no es que no existieran, estaban, pero no participaban. No participaban como consumidores, como trabajadores, como innovadores. Estamos hablando del Asia, estamos hablando de Europa del Este. Y hoy en día tienes decenas de ciudades en el mundo con gente que hasta hace muy poco vivía en zonas rurales y que ahora van a los supermercados a comprar en las góndolas los alimentos procesados que van a abastecer su casa porque están trabajando en ciudades y tienen ingreso de clase media. Está pasando en el Asia, está pasando en Brasil, está pasando en América Latina, está pasando en el África. Todo eso es cambio. O los cambios tecnológicos, desde la nueva revolución industrial, la impresora 3D y cantidad de cosas que están pasando. Y yo creo que el empresario tiene que estar alerta, con las antenas paradas, para detectar de qué lado va a quedar cuando estos cambios vayan madurando. ¿Va a quedar del lado del ganador o del perdedor? Las negociaciones comerciales internacionales. Se está hablando de la Alianza del Pacífico. Si todo eso se concreta, el que no participe, ¿de qué lado queda? ¿Su producto va a entrar de la misma manera a los países que son parte de esa alianza o no? ¿Cómo vas a negociar? Todo esto es lo que hay que discutir hoy. Ahí se puede decir que es donde se aplica la innovación de la inteligencia competitiva en la cadena de producción. Si tú no estás alerta sobre la innovación, tú puedes ser perdedor sin saberlo. Uno se transforma en obsoleto a cámara lenta. Es decir, las cosas van pasando y no te das cuenta. En cambio, al de al lado sí se da cuenta. Y cuando la cosa pasa, está bien posicionado. Entonces ahí es donde viene lo que hemos estado conversando mucho en estos días, que es el tema de la articulación público-privada, académica. Había un gran argentino de hace unos 30, 40 años, 30, el ingeniero Jorge Sábato, que hablaba del triángulo de la articulación público-privada académica. Yo creo que eso tiene un valor hoy más que nunca. Para entender lo que está ocurriendo, para entender cómo te posicionás en lo que está ocurriendo. Como empresario, como país en defensa de sus ciudadanos y consumidores, como académico en defensa del valor de lo que estás haciendo. Una de las claves para seducir la demanda mundial y llegar con volumen es el cooperativismo. El otro eje es saber leer los mercados para ofrecer lo que realmente quieren. Cambia en forma muy rápida y también es muy específica, y nosotros no podemos producir lo que nosotros queremos producir, sino lo que el mundo quiere consumir, lo que el mundo quiere comer, lo que el mundo, los bienes, los servicios. Y en ese aspecto este año, si el año pasado arrancamos con la visión muy hacia adentro de los clústeres agropecuarios, y en esta jornada ya se produce una apertura hacia el
mundo, con casos internacionales que se han estado desarrollando, como con los disertantes que vinieron de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, donde nosotros también tenemos que en esta articulación público-privada académica interactuar con nuestros vecinos. De alguna manera el nombre del juego hoy es sumar esfuerzo, articularte, cooperar con quien puede ser tu competidor, pero a su vez es tu socio en ciertas cosas. En aquello que es tu competidor probablemente le vas a poner límite, en aquello que es socio vas a sumar esfuerzo. Pero si tú quieres salir a conquistar con alimentos argentinos procesados, góndolas de grandes países emergentes, con grandes poblaciones de clase media y demás, tú tienes que tener cierta dimensión. Y si no tienes cierta dimensión, tú no vas a poder ser el que gane. Va a ganar el que tiene la dimensión. Entonces una forma de adquirir dimensión es asociándote con la gente de al lado, del barrio, con una ventaja, que hoy en día no necesitas estar al lado físicamente. Puede ser una asociación virtual, con alguien que está, si quieres trabajar en un mercado asiático, o que está en Tailandia, o que está en Australia, y que de alguna manera comparten ideas, esfuerzos para trabajar juntos un determinado mercado. Son ideas. El director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank, Félix Peña, analiza el rol de la capacitación y cómo Argentina tiene que proceder para aprovechar esta revolución. Y yo diría que la integración productiva es hoy en día ineludible. Hoy en día compiten cadenas de valor, encadenamientos de todo tipo. Se fractura y se fragmenta la producción de bienes y la prestación de servicios entre muchos países. Hay países que tienen más condiciones para hacerlo, otros que menos. Hay países que tienen más condiciones sus empresas de liderar esos encadenamientos que otros. Pero tenemos que apuntar a ser líderes, trabajando muy mano a mano con nuestros vecinos, con Brasil, pero también con Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, con todos. Es decir, si empiezas a sumar lo que cada uno puede aportar sumando, y empiezas a compararlo con lo que puede ser el crecimiento de la demanda, por ejemplo, de alimentos, pero no nos quedemos solamente en alimentos, pero ya que estamos hablando de agronegocio, de alimentos, en el Asia del futuro, en la África del sur del futuro, en la África subsahariana del futuro, en la América del sur del futuro. La estimación es que en muy pocos años más va a haber en América del Sur 50 ciudades con más de 1 millón de habitantes, de las cuales 25 están en Brasil. ¿Sabes lo que eso significa? Significa mucha gente comprando productos en góndolas. Gente que una generación antes vivía en el campo. Eso es revolución. Entonces, captar la revolución, aprovechar la revolución, eso es lo que tenemos que hacer. Somos un país con un potencial enorme, sumamente capaces, con muchísimos recursos humanos sumamente bien formados, con una diversidad. O sea, en nuestro país hay una asociación de campos soja que no necesariamente es así. Tenemos una gama de todo tipo de productos y de alimentos, y a su vez de bienes y servicios también, que se han especializado en esta última década. Eso es un valor agregado que no podemos desperdiciar. Hay países con potencial como el de Argentina que están ávidos de todo este conocimiento y saber hacer que tenemos, pero para todo esto nos tenemos que formar, no podemos estar improvisando. Estas jornadas de integración productiva lo que ha generado es este espacio donde capacitar y donde aprender. Nuestra humilde función la tomamos como una siembra, estamos sembrando en un camino que por ahí está un poquito avanzado para los tiempos que corren, pero creo que quienes participan y quienes tienen la posibilidad de presenciar esta apertura van a estar en mejores condiciones para en algún momento en que las cosas se reviertan y puedan salir al mundo primeros. Hernán Palau describe qué cambió en los consumidores y cómo repercute esto en el eslabón productivo.
Lo que está cambiando es el consumidor. O sea, cuando digo el consumidor, lo que está cambiando es que hay un grupo de consumidores y un grupo de clientes que ya no demandan un pedazo de pan, por así decirlo. La demanda es muy cambiante y de diferente índole. El agro hoy es proveedor de alimentos para el ser humano, es el proveedor de alimentos para la alimentación animal, pero también es proveedor de bioenergía, de biofármacos, de turismo, de salud, etcétera. El agro hoy es otra cosa, ya no es solamente vender producto alimenticio o vender un pedazo de carne. Además, atrás de eso también hay servicios asociados a eso. Entonces, por ejemplo, un punto que a mí me parece muy interesante, vos vas a Inglaterra y podés comprar una carne con garantía de terneza. Y te dicen, está certificada que esa carne cuando vos la vas a consumir tiene garantía de terneza. ¿Y por qué? Porque tuvo 21 días de maduración en cámara. Eso es información, eso es servicio, que va más allá del producto, va también en torno a la diferenciación y en torno a la información. ¿Y cómo el cooperativismo informativo puede potenciar en mi empresa y las de mis competidores para que todos ganemos a nivel internacional? Ahí el planteo es, ¿yo solo puedo hacer negocios? Sí. ¿Cuánto voy a ganar? Y puedo ganar mucho en función de la inversión que yo haga. Sí. Lo extraño de ese caso es que este empresario pensó que puede ganar aún más dinero con sus competidores. O sea, él pensó que abasteciendo a un mercado, que en este caso era el mercado de Vietnam, en un conjunto de 26 empresas distintas, iban a ganar más plata las 26 en conjunto que una empresa individual. ¿Por qué es esto? Porque el mercado de Vietnam es enorme, incluso para las 26 juntas. Entonces, no había ningún motivo por el cual cortarse solo y desarrollar el negocio solo, porque no te iba a alcanzar la cantidad de carne que vos ibas a poder vender en ese mercado. Entonces necesitabas otros aliados estratégicos. ¿Y cómo conforma y respalda esto el capital social? El capital social es la capacidad que tiene ese grupo de personas de desarrollar objetivos comunes. El Negro Ordóñez, un gran maestro nuestro y fundador del programa Agronegocios, planteaba que las rentas relacionales, o sea, la capacidad de hacer negocios con otro, genera rentas relacionales. Y esas rentas relacionales generan mayor rentabilidad que si uno hace un negocio separado, solo, en un mundo determinado o en un país determinado. Las cadenas internacionales, las empresas internacionales se están cada día uniendo más. Aquí en Argentina tenemos un caso interesante, ProMendoza. ProMendoza es una organización que está conformada por cámaras privadas, grupos de productores, el gobierno, con el objetivo de tratar de internacionalizar lo más posible los productos que se producen en Mendoza. ¿Y quién es el que genera la información? ProMendoza. ¿Y quién de alguna manera banca a ProMendoza? Los mismos actores que después se benefician de la información que se genera. Uno de los casos de integración productiva ha sido el de la provincia de Salta. El secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Pose, explica cómo trabajaron para fortalecer diferentes cadenas. Bueno, en Salta particularmente implementamos un nuevo sistema de trabajo en conjunto a partir de crear mesas sectoriales en el marco institucional de un plan estratégico de desarrollo productivo agropecuario. Esto nos permitió hacer un diagnóstico de cada una de las actividades agroeconómicas que se desarrollan en la provincia, un FODA, y de ahí consensuar un objetivo teniendo como mira a 10 años. Implementamos distintos medios como para poder llegar a este objetivo y hoy tenemos una sinergia de trabajo sistemático donde se convocan a participar a todas las instituciones que tienen que ver con un determinado sector de la actividad agropecuaria, a las universidades, al INTA, al SENASA, a todas las organizaciones intermedias, y se va trabajando en los medios que son priorizar distintas obras de infraestructura, priorizar capacitaciones, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sanitario, todo lo que hace a la promoción, al comercio, a la industria, al valor agregado, y esto nos permite verdaderamente generar una política de Estado que trascienda a los gobiernos, ya que hemos implementado un espacio institucional para que todas las fuerzas vivas y los sectores productivos puedan consensuar cuáles son las acciones que van a llevar adelante. Un caso fue justamente el sector ganadero, que en un momento difícil que vivió la Argentina hace un par de años, nosotros, aplicando la inteligencia y los esfuerzos de todos, pudimos implementar distintas herramientas
en el ámbito provincial para que el stock no baje a través de distintas líneas de créditos para poder comprar terneros en remates y ferias. Así los compradores con el financiamiento del Estado tenían la posibilidad de hacer el engorde y salir al mercado y no tener que hacer una erogación propia, y al mismo tiempo con esta herramienta financiera se le permitía al vendedor que tenga un mejor valor por su producto, y esto nos permitió poder transitar por momentos difíciles con soluciones concretas para ese sector. Así también nos pasó en otros sectores, como el sector de pimiento para pimentón, donde nosotros activamente buscamos distintas alternativas para llevarle a los pequeños y medianos productores respuestas en cuanto a la comercialización. Mejoramos todo lo que tiene que ver con el secado para tener una mejor calidad y poder apuntar a mercados de exportación, y así lo vamos haciendo en cada uno de los sectores productivos. En una primera etapa empezamos con 10 mesas sectoriales, hoy tenemos 28 que trabajan fuertemente en el día a día y van generando, yo lo puedo llamar como su autogobierno. El gobierno de la provincia en este caso hace de gestor de tratar de darle soluciones a lo que ahí se va planteando, y por supuesto que se va consensuando, ¿no? ¿Se puede llegar a decir que hoy el consumidor está cambiando las reglas de la producción? En China, Kentucky Fried Chicken abre un local cada 16 horas. O sea, es impresionante. O sea, eso es casi 2 Kentucky cada 3 días. Es una locura. Entonces, realmente la vorágine de eso y cómo el consumidor, porque atrás de eso hay aceite. O sea, ¿de dónde viene el aceite para freír el Kentucky Fried Chicken? De Argentina. Entonces, eso es un punto interesante para explorar. Y el otro punto que también me gustaría mencionar es, hay un artículo que salió ayer que habla de los consumidores mixtos. ¿Quiénes son los consumidores mixtos? Aquellos consumidores que para algún tipo de producto eligen bajo precio, bajo costo. Por ejemplo, los productos de la canasta básica alimenticia, el más barato posible. No me importa mucha calidad, el más barato. ¿Por qué lo hacen? Porque después le quieren tener plata para poder gastarse en un champán francés, para poder comprarse un auto de último modelo, poder ir a hotel 5 estrellas. Esos son los consumidores mixtos. Que uno piensa, ¿y cómo esa dicotomía dentro de la preferencia de un consumidor? Y justamente existe eso, y las empresas intentan de alguna manera adaptarse a esa situación. Contrariamente a lo que pasó en Estados Unidos, leí la semana pasada en un Twitter que se publicó que Estados Unidos decidió sacar del mercado norteamericano a las Angus Tasty. ¿Y por qué lo hace? Porque el consumidor americano prefiere comer hamburguesas que cuesten menos plata. ¿Por qué? Justamente porque después quieren gastar esa plata en otra cosa, y no en hamburguesas, que lo consideran un producto casi de primera necesidad. ¿Y cómo se valora la denominación de origen a la hora de la comercialización? Cuando uno sale a vender un producto al mundo, lo primero que el consumidor o el cliente va a ver es la característica intrínseca del producto. Esto tiene que ver con, por ejemplo, en carne puede ser terneza, en frutas puede ser cantidad de azúcares que existe. Esa es la característica intrínseca de un producto, que uno lo puede mejorar en base a manejo, en base a fertilización en caso de frutas, uno lo puede trabajar. Pero el otro tema está lo extrínseco al producto, lo que llaman en alguna manera el marketing. El posicionamiento del producto es donde uno puede trabajar. La denominación de origen te permite tener procesos estandarizados para poder tener un producto de una calidad siempre uniforme, que es un valor muy importante para el consumidor. Y el segundo elemento es, te permite construir una imagen asociada al terroir, al terruño, a la localidad. Y a partir de ahí, que el consumidor, más allá de comprar un producto, está comprando un producto con una historia. Estoy convencido que los productos con denominación de origen tienen que ir creciendo en Argentina. No solamente porque el consumidor lo va a ver como un producto de más calidad, sino que además ofrece garantías al que lo compra, y por otro lado va tras una imagen, una historia, un ambiente que permite generar un valor agregado, un diferencial de precios para poder seguir competitivo en el mercado. Hemos trabajado en casos a nivel del sector público que nos han llamado para trabajar en el tema de quesería artesanal, que se logró algo muy interesante en Uruguay, que los productores empiezan a tener un protocolo de calidad. Uno cuando habla de quesería artesanal es que cada uno hace el queso como quiere. Bueno, lo que se logra con esto es que, no, hacelo como vos querés, pero mediante una serie de procesos que yo te voy a indicar, que permiten, entre otras cosas, que el producto sea inocuo, que no tenga, por ejemplo, salmonelosis u otro tipo de cuestiones que eran algunas complicaciones. El otro ejemplo interesante tiene que ver con más lo privado. El programa de agronegocios viene trabajando desde hace 2 años en un trabajo con una cooperativa en el sur de la provincia de Buenos
Aires, que esta cooperativa lo que buscaba era tener un rediseño organizacional en su estructura, en su cultura y en su estrategia. Entonces lo que básicamente plantearon es, bueno, queremos alcanzar una nueva cooperativa, una cooperativa más agresiva en lo comercial. Bueno, el resultado está a la vista, lo que se logró es un mayor volumen de grano comercializado, mayor volumen en el acopio, etc. Te menciono esos dos ejemplos, pero hemos trabajado también a nivel del sector público, en otras provincias, hemos trabajado a nivel del sector privado, y de alguna manera, que no es un trabajo desde el punto de vista de tratar de encontrar una solución, pero sí también de alguna manera es acercarles soluciones a las empresas. Nosotros somos líderes en capacitación in-company en empresas del sector agroalimentario y de otros rubros en temas de agronegocios y alimentos. Palau cuenta cómo trabajan desde los estratos académicos en ensayos y asesoramiento. Cada uno tiene su propia cultura. Entonces, si las tres partes logran sentarse, cada uno con su cultura, con su mirada, con su diagnóstico individual, y eso de alguna manera se logra que entre los tres haya una comunicación y un compartir información, en definitiva lo que uno logra con eso es que el diagnóstico sea mucho más amplio que el diagnóstico de uno solo, porque no existe la complementariedad con el otro. Siempre necesitamos el otro para complementarnos. El otro puede ser una empresa, el otro puede ser la academia y el otro puede ser el Estado.